De la misma forma que puede haber, y de hecho hay contaminación ambiental, puede haber intoxicación mental. La intoxicación mental se da cuando hay exceso de un tipo concreto de pensamientos. Nuestra mente no es una cosa única, sino que nuestra mente está compuesta de diversidad de pensamientos. De hecho, todo el día estamos pensando. Incluso cuando dormimos estamos pensando. Otra cosa es que nos acordemos o no. Pero de la misma forma que no recordamos los pensamientos a veces de los sueños, tampoco solemos estar atentos y tampoco recordamos todo aquello que vamos pensando durante el día. Dejamos nuestra mente a su modo automático para que ella vaya pensando como considere oportuno. También es cierto que atendiendo a nuestras inquietudes, nuestro trabajo, nuestras relaciones, enfocamos nuestra mente hacia objetivos claros y determinados. Si somos músicos o actores o empresarios u obreros o cualquier otra cosa, solemos enfocar nuestra mente en aquello que estamos realizando. Por eso es curioso que aquellas personas que tienen las cosas muy claras y se enfocan en un objetivo claro y determinado, suelen tener problemas de intoxicación mental, gran angustia, estrés o incluso depresión. Esto se da en empresarios de éxito, se da en actores, se da en cantantes. Curiosamente, cuando la música es algo tan bonito, algo que relaja tanto, pero claro, si un músico dedica muchas horas a solo pensar en música, o sea, a crear una cosa determinada, sus pensamientos todos irán en una misma línea, tendrán un mismo sentido, y esto hará que al final su mente se intoxique. Porque para que nuestra mente esté bien, necesitamos lo mismo que necesita el cuerpo para estar bien. Y es que haya una proporción entre todos sus músculos, una proporción entre todo aquello que comemos. Es la proporción la que nos da estabilidad y nos da placer. De la misma forma, nuestra mente, si la enfocamos solamente en un objetivo, y esto es algo que abunda mucho en nuestra sociedad, se tiende a decir que tenemos que buscarle un sentido a la vida, que tenemos que tener un objetivo claro, una meta a donde llegar. Pero claro, si resulta que machacamos a nuestra mente solamente con un tipo de pensamiento, estamos intoxicándola y nos estamos destruyendo. Incluso aquellas personas más inteligentes. Pongamos el ejemplo de los filósofos. Desde Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer. Todos estos filósofos fueron personas profundamente angustiadas, deprimidas, que destrozaron su vida psíquica y físicamente, porque se centraron solamente en una corriente de pensamiento, se centraron solamente en una forma de pensar. Y ahí es donde viene la angustia, ahí es donde viene la depresión, ahí es donde viene el estrés, ahí es donde viene la destrucción de la mente y ahí es donde viene la destrucción del cuerpo, porque mente y cuerpo se influyen mutuamente. De la misma manera que el cuerpo cuando está intoxicado afecta a la mente cuando está intoxicada afecta al cuerpo. Todos estos filósofos que he dicho se dedicaban a utilizar solamente un tipo de pensamiento.
Yo las llamo unidades de placer. Y hablo de que tienen que estar estas unidades en proporción. Por esto hablo de proporción entre unidades de placer. Yo lo llamo pro-uniplacer. Pues bien, estos filósofos se centran solamente en una unidad que da placer y que se llama razón. El ser humano no tiende al placer, pero sí que busca placer. Cuando hay un placer, tiende a él y a repetir ese placer. Pero una de las características del placer es que cuando se repite mucho se extingue y se cae en adicción. Los filósofos se hacen adictos a la razón. Se hacen adictos a razonar y razonar. Razonar es mezclar un pensamiento con otro, así como que se hacen sumas y restas de pensamientos para sacar otros diferentes, sacar conclusiones, teorías, pero al final es siempre lo mismo, es coger un pensamiento, coger otro pensamiento, analizar analizar el otro, mezclarlo, sacar un pensamiento concluyente de ambos, y esto crea una gran intoxicación en la mente, porque hay un exceso de razón. Razonar, razonar, razonar. Y cuando hablo de razonar no me refiero a que sea razón y emoción, no, los pensamientos son algo mucho más amplio y de hecho la emoción tiene la característica de informarnos de cómo estamos. Pero aquí no me refiero a las emociones, me refiero que aparte, además de la razón, nuestra mente tiene la capacidad de captar y disfrutar con unidades de placer diferentes. Y además de la razón tenemos la estética, tenemos el orden, tenemos el experimento, tenemos el instinto, el silencio, la causalidad, el entorno, la curiosidad, la imaginación. Así hasta 25 unidades de placer. Todas estas unidades provocan placer. Y cuando nosotros estamos pensando durante el día, podemos agrupar ese pensamiento que tenemos dentro de una de estas unidades de placer. Podemos también llamarlas carpetas. O sea, todo lo que pensamos podemos meterlas dentro de una de esas 25 unidades de placer. Cuando una de las 25 se repite, boom, 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 pues eso crea una gran intoxicación en la mente, por lo tanto en el cerebro, por lo tanto viene angustia y viene muchísimos males. Tenemos las cartas de Nietzsche, que de tanto razonar y razonar pillaba unas angustias terribles, se aislaba, tenía que recurrir al consumo de opio para sosegar su espíritu y su alma atormentada. O Carlos Marx, tenemos las cartas de su mujer escribiendo a sus amigos pidiendo ayuda porque su marido estaba tan obsesionado con la filosofía que no atendía ni a sus hijos ni a nada más que no fuera razonar y razonar. Hasta tal punto que algunos de sus hijos murieron de enfermedad, hambre y frío. Su mujer también murió tempranamente de enfermedad y él acabó también con su vida a base de razonar. Y esto lo sabemos porque incluso el médico en aquel entonces intuía que eso, el verdadero mal de Marx era el estudio, y el estudio le prohibía estudiar. Y en sus cartas decía, no, es que me han prohibido el médico estudiar, a ver si mañana puedo terminar este libro, tal. Es el exceso de una unidad de razón, de una unidad de placer, la que nos intoxica y nos hace mucho mal. Por esto es importante conocer las diferentes unidades de placer que nos da la mente para no abusar de una, porque si abusamos de una, como ya he dicho, abusamos en principio porque nos da placer al inicio, pero cuando abusamos el placer desaparece.
Pero como el placer desaparece, entramos en adicción buscando ese placer primero que no encontramos y la mente entra en adicción repitiendo, intentando buscar el placer primero. Y esto provoca una intoxicación y una gran angustia. Entonces, para estar siempre bien, lo único que tenemos que hacer es coger nuestras unidades de placer e ir pasando de una a otra de forma proporcionada para estar siempre bien. Y esto lo sabemos a través de los sentimientos. Según nos vayamos sintiendo, nos da las pistas si vamos por el camino adecuado o no. Y por esto tenemos que ir cambiando. Pero en esencia, cuando aprendamos a estudiar y a ver nuestros pensamientos y a analizarlos, enseguida sabremos cuando estamos repitiendo mucho un tipo de pensamiento y cuando hay otros pensamientos que tenemos carencia de ellos. Aquí abajo en la descripción dejo un libro gratis en formato digital, en papel en Amazon, que explico con detalle todo esto. Cómo hay una uniplacer, una proporción entre unidades de placer que nos va a hacer que siempre tengamos placer durante todo el día. Y así de esta manera evitemos entrar en angustia, estrés o depresión. Es así de sencillo, lo único es que hay que prestarle atención a lo que pensamos y también a lo que hacemos, porque lo que hacemos tiene relación con lo que pensamos. Una cosa tan bonita como es la música, sabemos que ha habido músicos que por su obsesión por el tema de la creatividad, de crear música y crear música y crear música. La creatividad, crear, es una unidad de placer. Da mucho gusto crear algo. Pues bien, los músicos cuando se obsesionan por ese crear y crear, al final entran en angustia, porque se olvidan de todas las otras unidades de placer. Y es sabido el exceso de drogas, las depresiones y los problemas que tienen muchos músicos famosos por su adicción a ensayos, a ensayar, a perfeccionar, a crear. Por lo tanto, la forma de tener una vida larga, placentera y dichosa es atender a nuestros pensamientos, combinarlos de forma proporcionada para que nos hagan sentir bien y cada día mejor.